Este relato interesante demuestra que en cualquier parte hay gente con malas intenciones y que la brujería puede ser utilizada para hacer el mal. Así que métele un gol a la brujería escuchando este relato hasta el final y suscríbete para formar parte de la porra oficial y juntos vivamos con el miedo. Esta experiencia de brujería sucedió hace varios años. Por razones de privacidad, pedí que los nombres se cambiaran, así como la ciudad, y también que omitieran el nombre del equipo de fútbol. Mi primo fue víctima de un acto de brujería para truncarle su destino, y eso desencadenó situaciones escalofriantes. Todo inicia cuando mi primo Tobías estaba estudiando la preparatoria. Él siempre fue un chico muy atlético, y el fútbol era su pasión. Su gran sueño era jugar en la selección nacional, por lo que trabajaba muy duro para conseguir alcanzar su sueño. Yo iba a verlo a jugar los partidos y realmente destacaba del resto de sus compañeros. Y eso no solamente lo noté yo, sino también un cazador de talentos. Mi primo se logró acomodar en un equipo de tercera división con miras a la segunda. No soy muy aficionada a ese deporte, así que no sé muy bien cómo se manejan los niveles. Pero lo que sí sé, que mi primo estaba muy emocionado, porque al parecer su sueño se estaba cumpliendo. Recuerdo que una noche iba a jugar Tobías. Se veía confiado y emocionado porque decía que el equipo contrario no tenía tan buen nivel. Sin embargo, no daba nada por sentado. Tenía que demostrar que su equipo era mucho mejor y que cualquier paso en falso pondría en riesgo el triunfo. Esa noche la emoción en el aire era palpable. Tobías saltó al campo con determinación, listo para demostrar su valía y la de su equipo. La multitud vibraba con cada movimiento y yo entre los espectadores compartía la tensión y la expectación. El juego avanzaba sin contratiempos aparentes. Tobías lideraba la ofensiva con destreza, mostrando su habilidad innata para el fútbol. El equipo contrario, a pesar de sus intentos, parecía abrumado por la destreza y coordinación de Tobías y sus compañeros. Sin embargo, en un instante ocurrió algo inexplicable. Un jugador del equipo contrario, aparentemente desesperado por detener la ofensiva de Tobías, ejecutó un movimiento brusco y desleal. No era una jugada táctica común. Era como si hubiera una fuerza invisible guiando su acción. Mi primo no pudo esquivar el supuesto ataque que lo tiró al suelo, cayendo en una muy mala posición, porque él no vio nada. No entendía lo que sucedió, porque a simple vista el otro chico ni siquiera lo había tocado. Pero la lesión era algo que mi primo sentía. Fue un momento confuso y perturbador, ya que nadie comprendía completamente lo que acababa de suceder. ¿Cómo Tobías se había lastimado de esa manera sin ni siquiera haber tenido contacto físicamente con la otra persona? Los médicos corrieron hacia el herido, pero cada intento de evaluar la lesión resultó en vano. No habían fracturas ni hematomas que justificaran el dolor que experimentaba. La expresión en su rostro denotaba una agonía, y los médicos no sabían cómo ayudarlo. El estadio, que antes estaba lleno de gritos de ánimo, ahora estaba lleno de susurros inquisitivos y miradas confundidas. Los médicos lo ayudaron a levantarse para que se sentara en la banca, y ahí lo siguieron revisando, pero no encontraban algo fuera de lo común. Por la noche nos reunimos para festejar el triunfo del equipo, y al acercarme a mi primo le pregunté acerca de su accidente. Él me dijo que no sabía qué había pasado, que estaba haciendo simplemente su jugada, cuando de la nada sintió como un golpe muy fuerte en las piernas y cayó, que él pensó que el contrincante lo había lastimado, pero luego los testigos afirmaron que ni siquiera lo había tocado.
A raíz de ese día vi cómo Tobías empezó a desmejorar. Decía que le dolían mucho los pies, que no sabía el porqué ya que antes de cada entrenamiento calentaba como siempre lo había hecho, pero que desde aquel último encuentro le dolían mucho los pies. Mi tía, preocupada por la salud de su hijo, lo acompañó al médico en un intento de encontrar respuestas a esta misteriosa dolencia. El doctor realizó exámenes minuciosos y pidió placas para evaluar los huesos de Tobías. Los resultados fueron tan desconcertantes como la propia lesión en el campo de fútbol. Las placas no revelaron anomalías ni fracturas. La estructura ósea de Tobías parecía estar completamente normal. La confusión en el consultorio era palpable, mientras el médico revisaba los resultados una y otra vez. Sin hallar explicación, sugirió que podría tratarse de una lesión de tejidos blandos o de otro tipo, pero ninguna de las opciones proporcionaba una respuesta clara. La agonía de Tobías se intensificaba cada día más. Su cuerpo, antes una máquina de destreza futbolística, ahora se veía limitado por un dolor que se extendía más allá de sus pies. Las rodillas ahora se inflamaban y el dolor se apoderaba de cada movimiento, frustrando sus intentos de regresar al campo de juego. En busca de respuestas, mi tía decidió llevar a Tobías a un especialista. El reumatólogo examinó detenidamente los informes médicos anteriores y realizó un conjunto exhaustivo de pruebas para identificar la fuente del dolor. A pesar de todos los esfuerzos, arrojó la misma conclusión. La condición de mi primo seguía siendo un enigma médico. Este doctor sugirió que lo valorara un traumatólogo, ya que la inflamación y el dolor de las rodillas podrían indicar problemas más complejos. Tobías se sometió a una serie de nuevas evaluaciones con este último especialista, pero ninguna arrojó luz sobre la naturaleza de su sufrimiento. La situación se volvía cada vez más desesperante. La prometedora carrera futbolística de Tobías se desmoronaba entre consultorios médicos y tratamientos infructuosos. Yo siempre fui muy apegada a mi primo, así que lo iba a ver de manera seguida. Él estudiaba por las mañanas y por las tardes ya no quería ir a entrenar. Decía que cuando decidía ir nuevamente, algo se apoderaba de él. Se sentía más cansado o con más dolor. Me decía que no sabía qué tenía, solo decía que hasta las ganas de vivir se le estaba yendo. Como a los 3 días, la mamá de Tobías le llamó a mi mamá. Ellas son hermanas y siempre habían sido muy unidas. Le contó que estaba desesperada porque mi primo ya no era el mismo. Decía que casi no comía y que siempre estaba muy cansado, que estaba preocupada porque ya había pasado un mes desde aquel incidente y todavía no regresaba a entrenar. Pero lo que a ella le empezó a dar más miedo era que empezó a notar que mi primo, a pesar de que se bañaba, despedía un mal olor, como a putrefacción. Decía que cuando hablaba con él, su aliento era muy desagradable, era como un olor a podrido. Además de que cuando le cambiaba las sábanas a su cama, notaba que habían manchas como que eran de agua pero que se habían secado, y que en sí esas sábanas olían muy mal. Mi mamá se quedó preocupada por aquella situación, y ella me confió lo que le había contado a la tía. Yo le dije que a lo mejor le estaban haciendo brujería, que no era improbable, que había mucha gente envidiosa y más cuando la persona tiene talento y lo está aprovechando. Mi mamá dijo que no creía en la brujería, que esas cosas eran del demonio y que no había que pensar en eso, que seguramente tenía algo más, que su hermana lo llevaría a otro médico, tal vez un endocrinólogo o algo similar, porque podría ser que sus hormonas o algo que tiene dentro estuviera mal. Ahí le dije que no desechara la idea de que lo que tenía Tobías era brujería, que podrían revisarlo miles de médicos, pero que si uno no daba la respuesta correcta, había que hacer algo de manera espiritual. Tal como me dijo mi madre, la tía llevó a Tobías a un nuevo médico,
esta vez un endocrinólogo. Los exámenes y evaluaciones se multiplicaron, pero una vez más, los resultados no proporcionaron ninguna explicación para los extraños síntomas que afligían a mi primo. La sensación de putrefacción que envolvía su presencia y las manchas en sus sábanas eran detalles inquietantes que se resistían a encajar en el marco de la lógica médica convencional. Cuando mi madre me contó que el nuevo médico no le encontró algo fuera de lo normal, me atreví nuevamente a sugerir la posibilidad de que alguien le estuviera haciendo brujería a Tobías. Pero mi mamá decía que esas cosas eran demoníacas. Yo le dije que no, que así como había brujería mala, había buena, que deberíamos buscar ayuda espiritual, que le dijera a la tía para que lo llevara. Sin embargo, como pasa siempre con las personas incrédulas, buscaban respuestas ilógicas a los males de mi primo. Decían que no creían en esas tonterías y que a lo mejor era psicológico. No me aguanté las ganas y me fui a ver a mi primo directamente. Cuando lo vi salir de su habitación para recibirme, no lo reconocí. Él siempre había sido un chico deportista, por lo que sus músculos estaban formados y sus piernas se veían muy fuertes. Pero cuando lo vi, estaba como escuálido, delgado y ojeroso. Él me invitó a entrar a su habitación. Dijo que estaba terminando una tarea, que lo acompañara. Así lo hice. Al entrar a su cuarto, sentí como un frío me recorrió el cuerpo. Si bien nuestra tierra no es cálida, en esa época del año teníamos como 30 grados centígrados. Yo le hice mención que su habitación estaba más fría de lo usual. Él dijo que casi siempre así estaba, que no se había percatado de aquello. Yo me senté en su cama y cuando lo hice, sentí una pestilencia terrible. Le dije a Tobías que se había muerto un animal aquí. Él se empezó a reír y dijo que exageraba, que no sentía ningún olor. Cuando él se acercó a mí, pude percatarme que esa pestilencia venía de su persona. Yo me le quedé mirando y me vio sorprendido y me preguntó que si me pasaba algo. Cuando abrió la boca, sentí como salía un aliento terrible, que por más que quise aguantarme no pude y me tuve que tapar la nariz. Le dije que parecía que un gato se había muerto en su boca. Él se apenó y se sopló la palma de la mano para tratar de percibir el olor. Me dijo que no sentía nada. Ahí era más evidente de que él estaba enfermo, de manera inexplicable. Le cuestioné que qué había hecho con su equipo, porque tenía ya mucho tiempo de no ir a jugar. Él me dijo que se salió, se dio de baja. Pensó que no tenía fuerzas para seguir y que cuando mejorara regresaría nuevamente. Entonces se acostó junto a mí, pero lo hizo como si se desplomara. Me dijo que estaba cansado, que siempre estaba cansado, que estaba harto de sentirse mal todo el tiempo, que parece que era una mentira, pero no estaba mintiendo, que se sentía frustrado porque sus calificaciones bajaron y que no sabía si pasaría al siguiente año escolar. Para esa época ya estaba estudiando la universidad. Ahí aproveché y le propuse la idea de buscar ayuda espiritual, sugiriendo que quizá alguien con experiencia en estos asuntos podría ofrecer respuestas, o al menos aliviar su sufrimiento. Aunque escéptico, aceptó la idea, reconociendo que la medicina tradicional no estaba ofreciendo soluciones. Me dijo que si yo encontraba alguna persona que curara, él iría. Ahí le dije que lo había mencionado antes con mi madre y dijo que eran cosas del diablo. Él empezó a reír y me dijo que si lo que tenía era sobrenatural, entonces había que buscar ayuda sobrenatural. Esa noche llamé a varias amigas para preguntar si sabían de alguna persona que curara. Ellas me dijeron que no, pero que indagarían con sus padres y familiares. Como a los 3 días, una amiga me llamó. Me dio el teléfono de una mujer que le llamara, que ella curaba de manera espiritual. Cuando colgué el teléfono salí rápidamente para mostrarle a mi madre el papel donde estaba anotado el número telefónico de la curandera. Le dije que no perderíamos nada,
que había que ayudar a Tobías porque si no hacíamos algo al respecto, podría pasarle algo terrible. Mi mamá, aunque inicialmente escéptica, accedió a llamar a la mujer para obtener más información. Después de una breve conversación telefónica, se acordó una cita con ella para que evaluara la situación de Tobías y ofreciera su ayuda. Al día siguiente fuimos por mi tía y Tobías y los llevamos a ver a la curandera. Cuando llegamos, vi su cara que palideció. Nos dijo que podíamos pasar, que nos sentáramos. Ahí mi primo empezó a platicarle la situación, que entró a un equipo de fútbol nuevo y que en uno de los partidos tuvo un accidente inexplicable y que desde ese día empezó a padecer dolores que no tenían explicación ni cura, que además decían que le expedía un olor desagradable a pesar que él no podía sentirlo, que no tenía apetito y que por las noches le costaba conciliar el sueño. Después de escuchar la historia, la curandera cerró los ojos por un momento, como si estuviera sintonizando las energías invisibles. Luego le pidió a Tobías que extendiera sus manos para examinarlas detenidamente. Mientras lo hacía, murmuraba palabras que no entendíamos. La curandera habló con suavidad explicando que había percibido energías negativas que se habían aferrado a Tobías después de aquel incidente en el partido de fútbol. Afirmó que estas energías fueron impuestas con brujería y que a él le habían hecho un trabajo muy malo, que tenían un muñeco con su rostro y que éste tenía alfileres tanto en los pies como en las rodillas. Eso para que no pudiera caminar bien y por ende no poder jugar fútbol. Que lo que tenía además era un demonio enviado para que el trabajo sea efectivo, por eso la peste. Que él no se daba cuenta puesto que lo llevaba consigo, pero que las personas que estaban a su alrededor sí podían sentirlo. Que veía un futuro incierto. Él se asustó y le cuestionó al respecto. La curandera le dijo que tenía dos opciones. La primera era no creer y pensar que ella estaba loca y seguir padeciendo sus males hasta la vejez. O la segunda, más desafiante pero prometedora, implicaba confiar en ella y permitir que llevara a cabo un proceso de expulsión para liberarlo de las energías negativas y del demonio que lo acompañaba. Le advirtió que, al elegir la segunda opción, no solo se liberaría de su sufrimiento actual, sino que también podría recuperar el brillante futuro que le esperaba. Sin embargo, que al hacerlo, el mal regresaría con fuerza a quien había enviado el maleficio. Tobías, sintiéndose abrumado por la magnitud de la situación, tomó un momento para reflexionar sobre las opciones presentadas por la curandera. La idea de la brujería y la presencia de un demonio eran conceptos difíciles de aceptar, pero los síntomas inexplicables y la desesperación que sentía lo impulsaron a considerar seriamente la segunda opción. Respiró hondo y miró a la curandera con determinación. Le dijo que optaría por confiar en ella y darle permiso para llevar a cabo el proceso de expulsión. Nosotras nos salimos para dejar a solas a la curandera con Tobías. No podíamos estar presentes porque la entidad, al salir de su cuerpo, podría pasarse a nosotras, pero escuchábamos los gritos que mi primo daba. Lo que sí supe fue que la curandera utilizó hierbas, huevos y hasta un cuyo de color negro. Todo eso para que pudiera aliviarlo definitivamente. Cuando salió de aquella limpieza, Tobías me contó que a medida que avanzaba el ritual, experimentó una serie de sensaciones extrañas, desde escalofríos hasta una sensación de liberación, que comenzó a temblar y a sentir la necesidad de devolver el estómago. La mujer le dijo que lo hiciera, que no se guardara nada. Vomitó un líquido color blanco. Si bien era muy poco, la curandera le dijo que ahí estaba el mal y lo había expulsado de su cuerpo. También le advirtió que el proceso de recuperación tomaría tiempo y que Tobías debía seguir ciertos rituales y precauciones para mantenerse protegido en el futuro, además de 2 visitas más en el consultorio. Le dijo que tuviera cuidado porque la persona que le hizo esa brujería era alguien cercano a él
que por envidia no le importó hacerle daño, tenía celos de su gran potencial y se vio amenazado. Después de una semana, mi primo ya se veía mucho mejor, más animado y con más apetito, por lo que tuvo el coraje de ir al equipo para pedir una segunda oportunidad. Les dijo que ya estaba curado, y si lo dejaban regresar, no se iban a arrepentir. El entrenador lo vio muy diferente a cuando se fue. Se notaba que había batallado mucho por su salud, así que no era una mentira que su ausencia fue por motivos graves. Él decidió darle otra oportunidad. Si bien no estaría como titular en el equipo, estaría en la banca hasta que demostrara nuevamente sus dones en el fútbol. Mi primo dio todo de sí, entrenó muy fuerte y se vio mejoras casi de inmediato, y no solo en el campo de fútbol, sino también en su escuela. Acá viene lo más interesante de la situación. Uno de sus compañeros de equipo empezó a enfermar. Decía que le dolía mucho las piernas, por lo que fue al médico a atenderse. Ahí desgraciadamente le detectaron cáncer. Estuvo mucho tiempo en tratamiento hasta que no hubo más remedio que cortarle una de las piernas debido a aquella enfermedad. Ahí supo mi primo que el que le mandó a hacer el daño fue aquel chico. Él siempre estaba en la banca, pero de repente empezó a mejorar y lo que necesitaba era un espacio libre para que lo pudieran poner a jugar más seguido. Y ahí vio la oportunidad en Tobías. Cuentan las malas lenguas que ese muchacho le mandó a hacer una brujería. No era la primera vez que lo hacía, ya que cuando abrieron su casillero, pudieron ver algunas cosas que tenía guardadas, además de una bolsita de hierbas. Al inicio pensaron que era algún tipo de droga, pero al enviarla a analizar, se dieron cuenta de que eran unas mezclas de hierbas que hacían alucinar, pero que en los análisis de sangre no se reflejaban. Con el tiempo, mi primo fue mejorando en su carrera futbolística. Llegó a jugar en equipos profesionales y con el paso de los años se convirtió en entrenador. No cabe duda que la brujería está presente en todas partes, que la envidia es un mal que aqueja a cualquier persona, ya sean hombres o mujeres, y que a veces, cuando la enfermedad no tiene explicación, es mejor buscar ayuda espiritual, que podría ser que ahí es donde estuviera el mal arraigado. Gracias a la suscriptora por la confianza. Si te agradan mis historias, puedes apoyarme de dos maneras. La primera, suscribiéndote si todavía no lo has hecho. Y la segunda, regalándome tu like, porque eso ayuda a que mis relatos lleguen a más personas. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú, vives con el miedo?